Muy buenas a todos, soy Juanma Vicente, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es lo que podéis esperar del primer curso de Ingeniería Informática y para ello me voy a basar en cómo fue mi primer curso. Como ya he comentado en alguno de mis vídeos anteriores, yo estudié Ingeniería de Computadores en la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en el Campus Sur. Así que los que me estáis viendo y acabáis de empezar cualquiera de las especialidades de Ingeniería Informática en el Campus Sur, vais a poder ver una representación bastante fiel de qué es lo que vais a encontraros, ya que el plan de estudios que estáis siguiendo es exactamente el mismo. El resto veréis que algunas asignaturas coinciden, otras no, porque a lo mejor las tenéis en tercero o en segundo y yo las he tenido en primero, viceversa, o incluso puede ser que no existan. Pero a grandes rasgos el contenido de la carrera es el mismo, entonces en el primer y segundo curso vais a encontrar prácticamente los mismos contenidos. Y esto es así porque los dos primeros años son en los que obtienes la base teórica para luego poder enfrentarte a las asignaturas de especialidad en tercero y en cuarto. Y generalmente el curso con una mayor carga teórica es el primer curso, obviamente. Vamos a comenzar entonces con las asignaturas del primer semestre. En ese semestre yo tuve 6 asignaturas. 4 de ellas de 6 créditos y 2 de 3 créditos. Estas 2 de 3 créditos son las que más posibilidades tienen de no existir en vuestras titulaciones, porque son asignaturas un poquito más de refuerzo de otras de las asignaturas que se cursan y por tanto esas ya puede que sean más dependientes del plan de estudios en concreto. Pero en cualquier caso esas no os van a afectar mucho. Entre las asignaturas que cursé en este semestre se encuentran análisis matemático, que en otras universidades la encontraréis como cálculo y que se centra básicamente en todo lo relativo al cálculo simbólico, que en nuestro caso, además de darlo a nivel teórico, teníamos unas prácticas de laboratorio que hacíamos con el software Maxima y también lo relativo a integrales, derivadas parciales. Ya os hacéis una idea más o menos de qué tipos de conceptos se ven. ¿Y qué utilidad tiene esto? Pues el tema de derivadas parciales, las integrales y demás os harán falta muy probablemente en las asignaturas relativas a física, a electrónica o a otras asignaturas de matemáticas como puede ser estadística. La segunda asignatura de matemáticas que tuve en este primer semestre fue lógica y matemática discreta, que abarca, como su nombre indica, todo lo relativo a lógica, que es de grandísima utilidad a la hora de programar porque nos enseña de qué forma tenemos que razonar las cosas, nos enseña a ver cómo tenemos que formular la idea que queremos llevar a cabo, aunque claro se ve desde un punto de vista matemático, y también abarca metodologías para hacer demostraciones, que sobra decir que es de utilidad en cualquier asignatura que se apoye en teoría y en las matemáticas, también combinatoria, que resulta de utilidad a la hora de calcular complejidades, como por ejemplo la complejidad de una contraseña en función al conjunto de caracteres que incluye y a su longitud, y también abarca grafos, que es algo que se utiliza ampliamente en informática, ya sea en inteligencia artificial o a la hora de diseñar autómatas. Pasamos ahora a asignaturas un poquito más técnicas. La primera de ellas es Fundamentos de Programación, que es en la que se ven las bases de la programación. En mi caso las vimos en C y lo que dábamos era qué es un if, qué es un else, veíamos los bucles, todo tipo de sentencias de control, veíamos también los switch, veíamos los arrays o vectores, como los queráis llamar, veíamos punteros, veíamos la diferencia entre llamar a una variable por referencia o por valor y también dábamos los structs, que son como por así decirlo una especie de esquemas en C. No son exactamente objetos, pero algo por el estilo. Tampoco me acuerdo mucho porque hace ya 6 años que cursé la asignatura y no he vuelto a tocar C desde entonces. El problema que tenía esta asignatura es que a pesar de que teníamos una parte prácticas, se daba casi todo de forma teórica. En mi plan de estudios se introdujo una nueva asignatura para complementar estas carencias, que fue taller de programación, que se basaba en aplicar lo aprendido en fundamentos de programación para hacer unos pequeños proyectos que nos permitiesen entender de verdad cómo funcionaba lo que estábamos aprendiendo. Esta era una asignatura de 3 créditos, así que puede ser que vosotros no tengáis nada parecido a esto o que ya esté integrado dentro de la propia asignatura de Fundamentos de Programación. También teníamos otra asignatura de 3 créditos de introducción que era Taller de Sistemas Operativos, en la que se nos enseñaba a manejarnos con la terminal de Linux. En este caso utilizábamos Ubuntu y básicamente nos enseñaban pues a movernos por todo el sistema de archivos, cambiar de carpeta, crear carpetas, borrar carpetas, crear ficheros, borrar ficheros, editarlos, cambiar permisos y este tipo de cosas. También era una asignatura de 3 créditos, era de introducción y puede ser que vosotros no la tengáis, pero la acabaréis aprendiendo de una forma o de otra. Y por último, la última asignatura que tuve en este semestre fue Fundamentos de Computadores, que la encontraréis también en otras universidades como Sistemas Digitales. En esta asignatura se dan lo que se podrían considerar las bases de la electrónica, ¿vale? Empezáis dando puertas lógicas, mapas de Carnot, código binario, cómo hacer sumas y restas en binario, complemento a 1, complemento a 2, y también se ven circuitos combinacionales como pueden ser un sumador, un restador, codificador, decodificador o un multiplexor, y circuitos secuenciales como pueden ser los biestables o los contadores. En esta asignatura, además de verse todos estos conceptos de forma teórica,
también tenía una parte práctica en laboratorio, en la cual se utilizaban circuitos integrados para implementar otros circuitos, bien con combinaciones de integrados, bien metiendo activadores y en general una pequeña introducción a la electrónica de forma analógica, para que veáis que no son simplemente circuitos sobre el papel, sino que esas cosas luego se implementan y funcionan. Estas son todas las asignaturas que tuve yo en mi primer semestre y en mi caso el sistema de evaluación estaba preparado para intentar facilitar la adaptación de los estudiantes del instituto al sistema universitario. Es decir, todavía eran asignaturas, sobre todo en las de matemáticas, en las que seguían bastante encima de ti. Te mandaban unas actividades obligatorias que tenías que presentar, si no las entregabas no podías presentarte a examen y además contaban para nota. Lo bueno que tenía es que al hacer estas actividades prácticamente ya habías estudiado para el examen, o sea que te estaban obligando a estudiar. Pero esto solo pasaba en el primer semestre y lo más común es que esto no se suele hacer, así que no esperéis una cálida bienvenida en vuestra universidad, porque puede ser que en alguna asignatura los criterios de evaluación sean bastante duros. En mi caso esto pasaba en fundamentos de computadores. Es verdad que acabo de decir que prácticamente en todas intentaban facilitarte un poquito las cosas, en esta no, esta era ya la primera asignatura de universitario de verdad, que tenía sus criterios de evaluación y si no los cumples, no me vengas a llorar, has suspendido. Así que os tenéis que ir acostumbrando también a eso. Comenzamos con las asignaturas del segundo semestre y comenzamos también con asignaturas de matemáticas, en este caso con álgebra. La asignatura de álgebra se resume muy rápido, son matrices y espacios vectoriales, durante 3 meses. Matrices, 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 espacios vectoriales, espacios vectoriales. Es una asignatura que luego resulta de muchísima utilidad, especialmente en la rama de computadores, porque todo lo relacionado con la robótica se basa en álgebra, es puro álgebra. Así que aunque esta asignatura parezca que no tiene ningún tipo de aplicabilidad en informática, os puedo asegurar que sí que la tiene, es una asignatura importante y a la que le tenéis que prestar atención. Aquí las asignaturas ya empiezan a ser un poquito más técnicas a pesar de seguir siendo teóricas. Encontramos también estructura de computadores, que es la continuación de fundamentos de computadores y en la que se utiliza lo aprendido en esta última asignatura para elaborar circuitos un poquito más complejos, ¿vale? Vais a ver lo que es una unidad aritmético-lógica, vais a ver lo que es un procesador simple con un pequeño juego de instrucciones, lo que en mi universidad llamaban el procesador didáctico mejorado, que era un procesador ficticio elaborado para que se entienda cómo se traducen estos circuitos en lo que es un procesador luego de verdad. Como he dicho, con un pequeño conjunto de instrucciones sencillas. No esperéis estar aquí diseñando un i7 ni nada por el estilo. O sea, va a ser sumar, restar y poca cosa más. Y con eso ya vais a tener trabajo para rato. En esta asignatura también se trata el mapeo y direcciones de memoria. Vais a ver, por ejemplo, ejercicios del tipo de en esta dirección de memoria tengo guardado este dato, en esta otra tengo este dato y se ejecutan las siguientes instrucciones. Y tienes que ir diciendo en cada momento en qué dirección de memoria cómo se modifican esos datos y cuál es el resultado final. Y aquí vais a tener cuidado porque si habéis estado un poquito avispados habréis empezado a oler un punto de peligro en el examen. Si la lías en una de las primeras operaciones vas a arrastrar el fallo durante todo el ejercicio y suelen ser ejercicios que valen a lo mejor 3 o 4 puntos. Ya va a depender de vuestros profesores. Así que aquí vais a tener que tener especial cuidado. Vamos ahora con la continuación de fundamentos de programación, que es estructuras de datos. De aquí se aprovecha lo aprendido en la primera asignatura para explicar lo que son pilas, colas, listas enlazadas y listas doblemente enlazadas. En mi caso lo di en C++, aunque por lo que me han comentado ahora ya se da en Java. Esta asignatura realmente el temario no es complicado, lo que pasa que de primeras es un poco difícil de digerir, pero en cuanto le pilléis el truco vais a ver que estas estructuras de datos son muy sencillas y su implementación también lo es. Vamos ahora con la otra asignatura teórica por excelencia en ingeniería informática, que es fundamentos físicos de la informática. En esta asignatura es la típica en la que suele caer mucha gente y luego en el fondo no es tan complicada. La vais a tener un poco más complicado los que entréis desde FP, porque quizá el contenido de la asignatura no os suene salvo que hayáis cursado un bachillerato con física, porque básicamente el temario de la asignatura es campo eléctrico y campo magnético, tal y como lo habéis dado en bachillerato, pero un poco ampliado. Vais a ver leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, teoremas de Thevenin y Norton, y vais a ver también carga y descarga de condensadores. Es decir, va a ser una asignatura en la que vais a ver conceptos teóricos de electromagnetismo y vais a aprender a resolver circuitos. Y esta asignatura servirá de base especialmente a los que estéis por computadores, porque más adelante tendréis asignaturas en las que tendréis que apoyaros en este conocimiento. Y en el caso de mi universidad, a nosotros nos dejaban llevar libro al examen. Lección que tenéis que aprender: si os dejan llevaros un libro a un examen, estudiad más de lo que tenéis pensado porque ese examen va a ser complicado. Mucha gente aquí baja la guardia y dice, bueno, como me dejan llevarme el libro al examen, no pasa nada, en el examen le pego un repaso rápido y ya está. No, si te dejan llevarte el libro al examen, más te vale que tengas ubicado todo en el libro, que lo tengas bien subrayado, que tengas marcapáginas o lo que haga falta, pero más te vale saber ubicar las cosas en el libro porque ese examen va a ser complicado. De hecho, nosotros seríamos a lo mejor unos 200 alumnos, cosas así, no sé exactamente cuántos, éramos 4 grupos. La nota mínima
nota en el primer examen era un 4 para que te dejasen presentarte al segundo. Después de corregir el examen tuvieron que bajar la nota de un 4 a un 3,5 y aún así solo nos pudimos presentar 40 personas. Así que os podéis hacer una idea de la sangría que se puede hacer aquí si no os preparáis bien la asignatura. No tiene por qué ser igual en todas las universidades, como ya he dicho varias veces, pero no está de más que estéis advertidos de lo que pueda pasar. Y por último quedan 2 asignaturas de 3 créditos que tienen su origen en 2 asignaturas que eran de 6 créditos, pero que en mi plan de estudios se partieron. Por una parte tenemos Fundamentos de Seguridad, que se da una primera parte en este primer año, en la que se ven las bases de la criptografía y un poco de algoritmos de seguridad. Es una asignatura de 3 créditos, así que no da para mucho, no sé si eran 2 horas a la semana lo que se daba de clase, y se da todo un poquito por encima. Veis criptografía, veis muy de pasada algo sobre ataques y veis las bases de los algoritmos que se utilizan en seguridad para cifrar. Realmente no profundizaréis hasta que no veáis la segunda parte de la asignatura, que en mi caso no sé si era en el primer semestre de segundo o en el segundo semestre de segundo. Y la segunda asignatura de 3 créditos es Aspectos éticos de la informática, que también es una fracción de lo que antiguamente era Aspectos éticos, sociales y jurídicos de la informática. Esta primera parte trata de los principios éticos en los que se tiene que basar el trabajo de todo ingeniero informático, ¿vale? Vais a ver casos prácticos, por ejemplo, estás trabajando en una empresa y te enteras de que están haciendo algo que éticamente no es correcto, están falseando datos, que están tomando de algún sensor, y básicamente busca concienciar de que tienes que actuar con ética, no puedes tragar todo lo que haga una empresa, y si eres autónomo no puedes hacer lo que quieras, tienes que pensar antes de hacer las cosas en el impacto que pueden tener a nivel personal y a nivel social. Y hasta aquí todas las asignaturas que tuve yo en primero. Como ya os he dicho, es probable que algunas de estas asignaturas no las tengáis o que las tengáis en otros cursos y en primero tengáis asignaturas que no he mencionado, pero a nivel general sabéis lo que os podéis esperar. Bastante carga teórica en matemáticas, física, introducciones a la electrónica y a la programación. Y esto ha sido todo, espero que os haya servido para mentalizaros de lo que os vais a encontrar ahora que estáis empezando el curso todavía. No os asustéis, al principio puede ser complicado, puede ser un poco abrumador, pero realmente no es tan complicado, simplemente requiere bastantes horas de trabajo, bastantes horas de estudio y se puede sacar todo perfectamente. Como ya dije en otro vídeo que os dejo por aquí, es perfectamente viable sacarse la carrera curso por año, a pesar de que el cambio del instituto a la universidad pueda ser un poquito duro. Espero que os sea útil. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejad vuestro like. Si no os habéis suscrito todavía, os dejo el botón aquí a vuestra derecha. Que no se os olvide también darle al botón de la campanita para no perderos ninguna de las novedades. Y como siempre, si queréis comentarme algo sobre el vídeo, tenéis alguna duda o queréis proponer algún tema que queráis que trate en el canal, no dudéis de dejármelo en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.